¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a continuar el tema de el video anterior, que era el oncenio de Leguía. Vamos a ver cómo va a terminar este periodo de gobierno de la Patria Nueva. No sin antes mencionar que, bueno, ya estamos terminando los temas en los cursos de historia. Entonces, esta clase va a ser un poquito más relajada para poder nosotros comprender cómo es que están pensando a inicios del siglo XX. Entonces, sin más dilatación del tema, vamos a por ello. Muy bien, esta clase, como les dije, va a ser un poco más relajada. Lo que tenemos aquí en la imagen es la figura, la dicotomía de Saussure, ¿sí? Vamos a aparecer un poquito el lenguaje para poder entender. Tenemos un significante, cante, cante, cante. Cuando cantas haces un sonido, ¿verdad? Entonces estamos en el plano fónico. Significante, plano fónico, sonidos, ¿sí? Árbol, ¿sí? Árbol. Entonces estamos en el plano fónico. Y significado es el conjunto de ideas que nosotros tenemos acerca de un objeto. ¿Está bien? Esta es la dicotomía que hacía Saussure ya, bueno, en el siglo XVIII, siglo XIX, perdón. ¿Sí? Ahora lo que nosotros tenemos es otro tipo de reinterpretación. Se ha hecho un estudio en el cual vamos a ver que vamos a tener un elemento más dentro de el significado del lenguaje, ¿sí? El signo lingüístico. Muy bien, chicos, entonces vemos que hay una palabra que va a definir, que va a concentrar eh, todo el objeto. Hay una palabra que va a contener todos los significados. ¿Está bien? Quedémonos con esta idea de que hay una palabra, que en una palabra nosotros contenemos un conjunto de significados, pero no cualquier significado, sino que va a estar dado por el tiempo. Por ejemplo, en el estudio existencialista, ¿sí? En la filosofía existencialista, se dice que hay las cosas se nos presentan a nosotros. ¿Está bien? Hay una presentación de la realidad hacia nosotros y nosotros vamos a representarlas. ¿Está bien? Las cosas, cuando están al frente de nosotros, ingresan esa información a nuestra mente, y en nuestra mente no solamente vamos a tener sus características, sino también un conjunto de valoraciones, un conjunto de eh, sentimientos, emociones que nos produzcan esos, estas cosas. ¿Está bien? Ahora, estoy diciendo la palabra cosas, pero no es correcto. ¿Está bien? Mm, las palabras cosas es un pensamiento que tenemos en la actualidad. Antes, eh, por ejemplo, se tenía otra forma de verlos, ¿está bien? Tenía otra interpretación. Veamos, el estudio, la filosofía existencialista le llama ello, ¿está bien? Ello, que es el ser, ello, que no tiene, que no podemos nosotros darle características, no podemos hablar más de ello, ¿sí? Porque es un ello, ¿está bien? Cuando el ello se presenta a diferentes personas en diferentes tiempos va a obtener un significado diferente. ¿Está bien? El ello, por ejemplo, para los griegos se le llamaba Selene. ¿Y quién era Selene? Pues era una diosa. Entonces, al tener el ello un significado, una carga significativa, se va a convertir en una cosa. Entonces, ¿qué es esa cosa? Es una divinidad para los griegos. ¿Está bien? Era la representación de la diosa Selene. Entonces, para los griegos, el ello era una divinidad. El ello pasa el tiempo, transcurre el tiempo, y ya en la época medieval, el ello ya no pasa a ser la diosa Selene, pasa a ser la representación de María, la mamá de Jesús. Entonces, esta reinterpretación vieron que va cambiando, ¿sí? Esta carga significativa, ¿sí? El ello se va a convertir ya no en una divinidad, sino en alguien a quien se debe venerar. ¿Está bien? Recuerden que María no es un dios, no se le adora, se le venera.
Entonces, María se convierte en en ello que es venerable. El ello pasa el tiempo, pero en la época del incanato, el ello no es un dios, no es algo venerable, no es una cosa venerable, no es un ser venerable, es una huaca. ¿Y qué eran las huacas? Pues no podría decirte yo, no sé si es exactamente el equivalente a un dios o algo a ser venerado. En todo caso, desde mi pensamiento occidental y actualizado, bueno, puedo decir que es próximo a una divinidad, algo que tiene que ser venerado, que no necesariamente tiene que ser así, que no necesariamente los incas pudieron verlo como un dios, sino, pero sí alguien a quien tenían que venerar. ¿Está bien? Entonces eso, sí, hay que hacer la diferencia entre una divinidad, algo que es venerable, y algo que es eh, una idolatría, un idólatra, algo, ¿está bien? Y el ello, ahora nosotros en la noche alzamos nuestra vista y ese ello, nosotros con este pensamiento más científico, más cientificista, lo vamos a conocer como luna. ¿Y qué es la luna? Pues un satélite de la Tierra. Entonces ya dejó de ser una divinidad o algo venerable para ser una cosa. ¿Está bien? Para ser algo más del montón. Para ser algo más del conjunto de cosas que nos rodea. Entonces, las cosas se van haciendo según la interpretación que vamos dando nosotros. Y el ello siempre es ello. Siempre es. No deja de ser. ¿Sí? Entonces, quedémonos con esta idea. Que el ello se presenta y de acuerdo al tiempo, a las circunstancias y a las formas de pensar, van a adquirir un significado. ¿Está bien? Y eso hace que otro lingüista, Peirce, adopte adopte esta idea y a lo que nosotros decíamos, ¿no? Que era el tridente, la dicotomía susuriana, Peirce va a generar un tridente, ¿sí? Que es el objeto a representar, que hay un interpretante, que aquel que observa tiene una carga significativa, ¿sí? Aquel que observa va a recoger aquello que se le presenta, lo va a llevar a su cerebro, a su mente, y lo va a procesar. Entonces va a darle un significado y lo vamos a representar mediante una palabra. Una palabra, un significante, ¿no? En la dicotomía susuriana. Muy bien, y es así como nosotros a veces vemos las cosas. Por ejemplo, esta es una taza del café, pero lo reinterpretamos. ¿Está bien? No solamente, eh, no solamente lo presentamos, si tal como se nos presenta, nosotros lo representamos. Y ese es el proceso de representación. Cuando nosotros interpretamos algo, hacemos una representación. Entonces estamos viendo que es una taza con carita. Aquí ya no estamos viendo un gancho, sino que estamos viendo ya una persona, ¿sí? Una carita, ¿sí? Acá también ya no estamos viendo solamente a un trapeador, sino que estamos viendo unos ojos, un monstruo, ¿no? Algo así. Y esto ya no es solo un avión, sino que es un avión que está riendo. Está alegre. ¿Vieron? Que ya le estamos dando emociones, le estamos dando una carga significativa. ¿Está bien? Entonces, eh, comenzamos nosotros, los objetos, el ello se nos presenta a nosotros y nosotros lo representamos. ¿Está bien? Y eso es lo que hace los existencialistas. ¿Está bien? Hablan acerca de la representación del mundo. Y esto es un trabajo que va a ser dado también por Marx, ¿está bien? Y aquí es donde ya iniciamos un poco la clase de hoy. ¿Por qué? Porque el ello se nos va a presentar, ¿sí? Y a través de nuestra carga significativa, por ejemplo esto, ¿qué se le parece? Pues parece un lobo, ¿no? Porque sabemos desde ya, a través del lenguaje, que el lobo aúlla y tiene una forma, y esa forma está adoptada en esta nube, y esta nube ya deja de ser una nube para nosotros y volvemos nosotros a representarlo, ¿sí? Interpretamos y decimos que esto es un lobito, ¿sí? Igual con esto, ¿no? Ya no es ya no es una nube, sino que es una especie de dragón, una gárgola, qué sé yo. Y cuando nosotros observamos también, vemos al cielo,
ya no vemos exactamente una luz que traspasa por sobre las nubes, sino que ahora vemos un ángel. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, estudiantes, ¿sí? Algunos verán pues la luz atravesando las nubes, pero otro que tiene un pensamiento más religioso va a darle una representación religiosa también. Entonces, con este efecto de pareidolia, con este efecto eh, psíquico de pareidolia, nosotros estamos ejemplificando cómo nosotros comenzamos a reinterpretar las cosas, ¿sí? Comenzamos a representarlas. Muy bien, ahora sí, cuando nosotros observamos esta población, vemos a indígenas, ¿sí? Desde un punto de vista nosotros ya actualizado, pero recuerden que es el ello, está bien, son seres, es el ello. Entonces, el ello, de acuerdo al tiempo o de acuerdo a quien lo vea, va a tener una carga significativa. Vamos a ver, para los conquistadores que llegaron recién, el ello, pues era una encomienda, ¿está bien? Eran salvajes, personas a quienes debían educar, eran una herramienta de trabajo que posteriormente los explotaron a ellos, ¿sí? A ello, al ello. Después tenemos, pasado el tiempo, y sale el discurso de Bartolomé de las Casas, ¿está bien? Que ya no lo reconoce como una encomienda simplemente, sino que ya lo va a ver como un humano, lo va a defender, le va a dar la categoría de humano. Entonces, vamos a ver que hay un reconocimiento de humano, pero que es un ser idólatra, que va a tener sus representaciones al que ellos van a venerar. Entonces hay que educarlos, ¿sí? Como es un religioso, con su pensamiento de religioso va a decir que es un humano, pero son idólatras a los que tenemos que enseñarle el catolicismo. Y ellos están desprotegidos, por eso tenemos que protegerlos. ¿Sí? El ello es así como va a ver, es así como lo va a representar Bartolomé de las Casas. Entonces vamos a ver que los conquistadores van a manejar un discurso, ¿sí? Una carga significativa que va a ser un discurso para que ellos puedan aprovecharlo, y Bartolomé de las Casas va a manejar otro discurso con el cual él va a defenderlos. En el tiempo de la aristocracia, de la república aristocrática, el ello va a ser interpretado como un ser no social, como que no pertenece a la sociedad. Por eso no le van a dar la votación, ¿no? Recordemos que en la república aristocrática va a haber un voto censitario, o sea, aquellos que solamente van a votar aquellos que sepan leer y escribir, ¿no? Aquellos alfabetizados. Luego también la República Aristocrática va a verlo nuevamente como una herramienta de trabajo, ¿sí? A los cuales podemos explotar o se puede explotar. Y también le va a dar la categoría de incivilizado. ¿Vieron? Ya no solamente lo van a llamar salvaje, ¿sí? Salvaje ya no. Ahora, como el pensamiento de los aristócratas o de este tiempo ya saben qué es lo civil y qué es lo no civil, bueno, van a llamar a ello como no civilizado. Ahora, vamos a ver un ideólogo que al ello, ¿sí? A esto que se nos presenta, a estas manifestaciones que se dan y que entran a nuestra mente, nosotros vamos a representarlo. Y José Carlos Mariátegui, ¿sí? Un pensador del primeros siglos, de la primera mitad del siglo XX, lo va a ver como un ser social. ¿Está bien? Antes lo veían los aristócratas, los oligarcas, lo veían como un ser no social. José Carlos Mariátegui va a proponerlo como un ser social, como un ser que es parte de la sociedad. Si la República Aristocrática lo veía como una herramienta de trabajo que puede ser explotado, pues José Carlos Mariátegui va a decir que es un ser explotado, pero que no debería ser explotado. Si la República Aristocrática lo veía como un ser incivilizado, José Carlos Mariátegui lo va a representar como un ser educable, que puede aprender tal como pueden aprender cualquier otra persona. Entonces es una reinterpretación del ser. ¿Está bien? El ser se convierte ya en algo, en un discurso, ¿sí? En una forma de verse desde diferentes perspectivas. Y en esa lucha de perspectivas es allí donde se va a generar el debate de Víctor Raúl Laya de la Torre y de José Carlos Mariátegui. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque van a ver al indígena
ya no como una persona esclava, sino van a quitarle esa categoría, todas las categorías, para poder volverlos a interpretar. Entonces él va a decir que la sociedad peruana, sí, Víctor Raúl Aya de la Torre va a decir que eh, tenemos nosotros que ver al indígena para poder ayudarlos, ¿sí? Porque es un ser, un pueblo oprimido. En cambio, José Carlos Mariátegui veía que no era necesariamente una forma de ayudar al indígena, porque si vamos a ver que hay personas superiores que van a dar ayuda a los indígenas, no es una forma de darles su estatus social, sino que va a decir que es verdad, la educación va a ayudarles de algún modo, pero tenemos que darle nosotros una reinterpretación, ¿sí? Tenemos que generarle las condiciones para que esta persona pueda desenvolverse por sí misma, que estos indígenas puedan desenvolverse por sí misma y ya no dependan de alguien superior. Y es por eso necesario una reforma agraria, una reforma que al indígena se le den las condiciones de trabajo, por ejemplo, que se le dé tierra para que ellos mismos puedan trabajarlos y que ya no dependan de, por ejemplo, un hacendado, de que ya no dependan de un político que los vea como unos seres que necesiten ser ayudados, tal como lo veían los conquistadores o los oligarcas. Tenemos que acabar con el gamonalismo, con esa forma de tenerlos dentro de unas tierras a los indígenas, ¿sí? A estos yanaconas. Entonces, por eso se da una lucha. ¿Sí? Se va a tratar de reinterpretar toda la sociedad del Perú. Y Víctor Raúl Aya de la Torre, veíamos nosotros que en el oncenio de Leguía estábamos bajo el imperio, ya habíamos desplazado el poder de los ingleses para estar bajo la economía de los estadounidenses. ¿Está bien? Ahora, en, ahora estamos en una visión capitalista bajo las órdenes de Estados Unidos. Y Estados Unidos, después de la guerra, ya era un imperio, porque mandaba sus empresas a todos lados. Y en el Perú, obviamente, teníamos empresas, ¿no? Por ejemplo, en la Petroleum Company, en Brea y Pariñas y en la Cerro de Pasco, ¿verdad? Entonces, Víctor Raúl Aya de la Torre quería luchar contra este imperialismo yanqui, o sea, imperialismo estadounidense, ¿sí? Y bueno, para ello quería nacionalizar las tierras y las industrias, o sea, que el Estado sea quien gobierne. Recuerden que Víctor Raúl Aya de la Torre decía que los profesionales, que la clase media tenía que tomar el poder y tenía que liderar la lucha contra esta, este imperialismo, contra el sistema en el cual se encuentra el Perú. Y es por eso que prefiere él que los políticos, ¿sí?, sean aquellos que utilicen las industrias y se hagan cargo de la tierra. En cambio, José Carlos Mariátegui decía, no, es verdad que los políticos, eh, los intelectuales deberían utilizar, pero se tendría que dar tierras a los campesinos. ¿Está bien? Son ellos los que son los indígenas, la clase baja, los campesinos y los obreros son aquellos que tienen que realizar y liderar esta revolución. ¿Está bien? Y esa es la visión que tenía José Carlos Mariátegui. Ahora, otro pedido más, una tesis, otra tesis que defendía Víctor Raúl Aya de la Torre es la internacionalización del canal de Panamá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era aquel que controlaba los pases de la venta con Europa. Si Víctor Raúl Aya de la Torre ya no quería que Estados Unidos controle todo, sino que el comercio se haga a nivel eh, mundial, globalizado. Cosa que tenía en común con José Carlos Mariátegui. Si Víctor Raúl Ávila de la Torre luchaba contra el imperialismo y quería que Estados Unidos no liderara o controlara todos los recursos económicos, José Carlos Mariátegui también lo va a ver, ¿sí? Quería una revolución que ponga fin a ese capitalismo, a esa forma de control, de opresión de unas personas que se creen, entre comillas, superiores a otras. Quería también que eh, ya no haya esa dependencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque dice que los aliena, ¿sí? ¿Qué es esto de alienación? Que, por ejemplo, yo como indígena me reconozco como un ser, pero viene otra persona, por ejemplo, un conquistador o un oligarca, y me dice, tú no eres esa persona que te reconoces, sino tú eres una persona que tienes que ser explotada, que tienes que ser educada, que tienen que enseñarte a ti, tienen que civilizarte o tienen que darte a ti lo que es el catolicismo. Entonces ya no quiere eso, no quiere que se alienen las personas, José Carlos Mariátegui. Quiere que las personas se reconozcan y que trabajen en lo que quieren y que puedan realizarse. ¿Sí? Si el indígena quiere ser un médico, un científico, puede hacerlo. ¿Está bien? Y que ninguna otra persona le diga que no. Entonces estamos viendo que José Carlos Mariátegui tiene una visión más profunda y empatizada con el indígena, que también Víctor Raúl Aya de la Torre lo tiene. Sin embargo, él sí creía que al indígena tenía que ayudársele, tenía que depender todavía de personas letradas. Muy bien, muy bien, dirigida la revolución por clase media, y es por eso que José Carlos Mariátegui ve que mejor la clase obrera y los campesinos tienen que realizar, ¿no? Entonces es por eso que llama el problema del indio. El problema del indio va a ser fundamental para José Carlos Mariátegui. Ambos hicieron un estudio de la realidad nacional, buscaron reducir las desigualdades, claro, cada quien con su punto de vista, luchar contra el imperialismo, ¿sí?, estadounidense y reivindicar a los obreros y los campesinos. Muy bien, hemos visto ya lo que era el debate de el APRA, ¿sí?, contra el Partido Socialista, ¿sí? Algo para comentar, ya les habíamos mencionado, ¿no? El Perú antes del oncenio de Leguía dependía de los ingleses. Recordemos que estábamos en el primer gobierno de Cáceres, el segundo militarismo, se hizo el contrato Gibbs, ¿sí?, el cual dependíamos de los ingleses y los oligarcas siguieron ese camino. La República Aristocrática siguió ese camino, pero ya en el oncenio de Leguía se dependió ahora del capital estadounidense. Ahora, en cuanto a lo que es las leyes, para congraciarse con estas luchas, con estos discursos políticos que mantenían estos dos intelectuales, Leguía comenzó a manejar un indigenismo oficial, ¿sí? Comenzó a tener una visión indigenista, pero recordemos que Leguía era un populista, no quería resolver el problema del indio, sino quería congraciarse, hacer acciones, ¿no? Te doy táperes, te doy colchones para que tú puedas vivir bien, pero eso no le soluciona la vida, sigue dependiendo de alguien el indígena. Entonces, lo que utiliza Leguía es un indigenismo oficial, va a legalizar las comunidades indígenas, va a dar el Día del Indio, ¿sí? Luego también vamos a ver que va a realizar otras acciones en favor del indígena, como, por ejemplo, va a crear el patronato de la raza indígena, ¿sí? Va a dar constantes invocaciones al Tahuantinsuyo. Entonces va a tener ese discurso Leguía, pero lo que no va a hacer es eliminar la ley de conscripción vial, que es una forma de explotación al indígena. Luego vamos a ver que en el tema político, estamos repasando nomás, ¿no? Eh, fue un fue un gobierno antioligárquico, ¿sí? El oncenio de Leguía representa para los oligarcas el declive. ¿Está bien? Con el oncenio de Leguía empieza el declive de los oligarcas, porque fue un gobierno, la Patria Nueva fue un gobierno antioligárquico. Ya habíamos visto los debates de Haya y del Mariátegui, ¿no? A ver, la Constitución de 1920 efectivamente hacía que el Leguía pueda gobernar 5 años, pero también apelaba a que él pudiera reelegirse. ¿Está bien? Leguía modifica la constitución para que pueda tener una reelección. Ahora, dentro de Leguía habíamos visto, tanto en su primer gobierno como en su segundo gobierno, algunos problemas limítrofes. ¿Está bien? Por ejemplo, el Tratado Salomón Lozano con Colombia y el Tratado de Lima o el Tratado Rada Gamio con Chile. Sí, acá debió decir Chile, eh, en el cual se va a poner en cuestión la línea de Concordia. Sí, vamos a ver qué es la línea de Concordia,
vamos a ver que esta es la frontera terrestre que hizo Leguía en 1929 y vamos a ver que el punto Concordia es este, donde termina el punto más bajo del territorio peruano. Pero colocaron un hito aquí porque, ya saben, el océano emite salitre y el salitre puede corroer, ¿no?, toda construcción. Entonces se alejó aproximadamente 37 metros, 37.000 metros y se puso el hito y a partir de allí se reconoce una línea paralela para lo que es la delimitación marítima. ¿Sí? Recordemos que hemos tenido un problemas limítrofes con Chile en el aspecto marítimo. ¿Sí? Chile creía que el mar que le corresponde es de manera horizontal, en cambio el Perú decía que le corresponde una diagonal. ¿Está bien? Entonces se fueron al Tribunal Internacional de la Corte de la Haya y ya vemos que este conflicto contra Chile, este conflicto de límite marítimo con Chile ya está resuelto, ¿sí? Hay que investigar cómo está dado, ¿sí? Es una línea así, horizontal hasta cierto punto y luego baja en diagonal. Ahora, ¿nos convendrá esto? ¿Sí? Recordemos que son los pescadores los que van a tener menos mar, ¿sí? Bueno, se los dejo a su criterio, chicos, pero recuerden que la línea Concordia, ¿sí? Punto línea Concordia, bueno, está en relación a lo que es Perú, la frontera de Perú y Chile. Vamos a ver qué pasa con la crisis del oncenio de Leguía. Como decíamos, ¿no? Estados Unidos dictaba o movía la economía del Perú porque nos daba préstamos a Leguía. Sin embargo, en 1929 se da una crisis capitalista, ¿está bien? Los bancos quiebran, y si los bancos quiebran, no hay dinero para prestar. Y si no hay dinero para prestar, las industrias que necesitan dinero para seguir produciendo no saben a quién pedirle. Entonces van a quebrar los bancos y van a quebrar las industrias por falta de producción. ¿Está bien? Entonces va a ser una serie de bajas como si fuera un camino de dominó, ¿no? Se cae una ficha y las otras fichas van cayendo. Entonces el crack del 29 o la crisis de Wall Street representan un, una crisis capitalista que afectó a Estados Unidos, afectó a los bancos estadounidenses y las industrias estadounidenses y va a afectar también al Perú, porque dependemos. Van a cesar los préstamos. Al Perú ya no le va a prestar, al gobierno peruano ya no se le va a prestar, ya no se le va a dar préstamos, porque los bancos están quebrados. Entonces, Leguía ya no va a poder hacer obras públicas, ¿está bien? Y si ya no hay obras públicas, va a haber un desempleo, ¿está bien? Ya no van a haber obreros que hagan pistas, ya no van a haber obreros que hagan parques, ¿sí? Y si ya no hay préstamos, las industrias que hay en el Perú también van a dejar de producir, ¿sí? Porque ya no hay quien les preste. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Si ya no hay quien venda, que haga productos, si ya no hay industrias que procesen las materias primas, en el Perú ya no va a haber. ¿Para qué van a producir, por ejemplo, cobre si no hay quien lo procese? Entonces, va a haber una caída de las exportaciones, ¿sí? ¿Para qué vas a exportar papas si ya no hay empresas que te haga, por ejemplo, unas Frito-Lays, ¿no? Unas papas Lays. Entonces van a caer las exportaciones. Las materias primas que el Estado peruano vende va a caer y van a caer las exportaciones. Ya no va a haber quien compre. A ver, van a cesar las producciones y las obras públicas, ¿sí? Esto ya lo había mencionado. ¿Sí? Es un juego de dominó, ¿no? Cae una ficha y caen las otras fichas. Y va a haber un desempleo. Y por este desempleo van a protestar los obreros. Y además, por ceder las tierras, ¿no?, a Colombia y a Chile, pues el oncenio de Leguía va a caer, ¿sí? Va a haber un golpe de Estado dado por el general Luis Miguel Sánchez Cerro con apoyo de los oligarcas. Recordemos que el oncenio de Leguía
era antioligárquico y los oligarcas estaban molestos. Entonces Miguel Sánchez Cerro, con el apoyo de los oligarcas, derrotan, crean un golpe de estado a Leguía. Y es así como termina el oncenio de Leguía. Ahora, Víctor Raúl Ayala de la Torre, acá vemos en una foto con Einstein, ¿sí? Recordemos que es un intelectual, chicos. Viaja a Europa y conoce a Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein. Así se pronuncia, ¿sí? La en alemán se pronuncia como A. Y bueno, acá vemos a José Carlos Mariátegui, que es un moqueguano, nacido en 1894. Esa es toda la información para compartir, estudiantes. Así terminamos con el gobierno de Leguía.